Su amor para sus hijos, porque su fidelidad. Muy bien, ¿cómo estamos, mis hermanos? Hoy vamos a seguir con la serie de sermón que se titula Atributos de Dios, ¿ok? Hemos estado hablando de algunos atributos del Señor. El fin de esta serie de sermones o el fin de estas clases, el fin es que conozcamos más a Dios y de esa manera nos enamoremos más de Él, pero también entendamos cómo es Él, cómo Él trabaja, cómo Él opera. Así que hoy es la penúltima sesión y el domingo terminaremos ya por fin con estos atributos. Creo que han sido como 16 por ahí, si los tienen todos anotados. Hoy vamos a ver la presencia de Dios. El título de hoy se titula La presencia de Dios, ¿ok? No sé si has escuchado hablar de esto, no sé si has escuchado esta palabra o te quedas como, ¿qué es presencia? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, para ver primeramente la palabra presencia en este pasaje de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, por favor. Dice el apóstol Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Aquí nos detenemos, si podemos regresar, por favor. Pedro escribió esta primera epístola justamente para todos los creyentes que habían corrido o huido de Jerusalén por causa de la persecución que se tenía a los cristianos. Por eso dice a los expatriados, a los que tuvieron que salir de su patria para escapar de la persecución. Versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas, ¿ok? Aquí el apóstol Pedro nuevamente está hablando a aquellos cristianos que tuvieron que salir de su patria, de Jerusalén, de Israel, para huir de la persecución que se le estaba dando a los cristianos en ese entonces. ¿A dónde se fueron a esconder? Bueno, el versículo 1 nos lo dice. Fueron a esconderse en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia, ¿ok? Esos cristianos huyeron de la persecución, huyeron de la posible muerte que iban a encontrar. Y Pedro les escribe a estos creyentes expatriados que salieron de su patria y les dice: ustedes, mis hermanos, ustedes que tuvieron que salir fuera de sus tierras, ustedes son elegidos según la presencia, ¿ok? Ahora, en español, presencia se entiende muy fácilmente, ¿verdad? Presencia, ¿verdad? Eso es algo sencillo de entender. Ciencia se puede entender como conocimiento, se puede entender como inteligencia o sabiduría, y significa ¿qué? De antemano, ¿verdad? Entonces, en español es fácil de entenderse. Pero por estas palabras que se utilizan, recordemos que la Biblia, Primera de Pedro, fue escrita en el idioma griego, no fue escrita en idioma español. Entonces, muchas veces la traducción, la palabra traducida nos trae problemas. ¿Por qué? Porque no es fidedigna a la palabra o al significado de la palabra original. Ahora, hoy vamos a ver 4 puntos que creo que serán de bendición para nosotros, que nos va a hablar de cómo Dios opera en su presencia. Primeramente, quiero hablar de un malentendido. Ese es nuestro primer punto, un malentendido. Es muy común, es muy popular que definamos presencia erróneamente. Ahora, hay que recordar que definir la palabra adecuadamente es importante. Y siempre decimos en el Discipulado 2, le digo a los muchachos, es importante en que nos fijemos en qué palabras usamos para describir a Dios, en qué expresiones utilizamos y las que no utilizamos para describir a Dios, porque puede ser que al expresarnos con las palabras no correctas o inadecuadas, expresemos algo que no es cierto acerca de Dios.
Ahora, ¿qué no es la presencia de Dios? Vamos a explicar primero qué no es la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es muy común que se malentienda la presencia de Dios y si sabemos qué no es más fácil entender qué es, ¿sí? Así que una explicación popular para la elección salvífica de aquellos que han sido elegidos por Dios, una expresión popular para explicar la elección de aquellos que no aceptan la soberanía de Dios. Hay personas que no aceptan que Dios soberanamente predestine y elija. Para ese tipo de expresión popular, de pensamiento, explican la presencia de una manera inadecuada. Según esta comprensión o según esta idea de quienes no aceptan una elección soberana de parte de Dios, según este pensamiento, dice que la presencia de Dios significa que Dios vio hacia los corredores del futuro. O sea que en algún tiempo Dios vio hacia el futuro para de esta manera ver quién le iba a aceptar y quién no. Y al tener este conocimiento, al ver al futuro y ver este conocimiento, ver esos sucesos, de esta manera Él elegir a aquellos que serían sus hijos y de esta manera, sabiendo Dios el futuro, entonces trabajar de alguna manera para llegar a ese objetivo o a ese futuro, ¿se entiende? Esta es una manera errónea de explicar la presencia de Dios. Y te voy a dar 6 razones por la cual no es una explicación bíblica y por la cual creer en este tipo de presencia es un error. Número 1, si Dios tiene que ver hacia el futuro para ver quién le iba a aceptar y quién no, entonces el hombre se hace soberano al elegir a Dios o no elegir a Dios. Esto es algo contradictorio con lo que la Biblia nos dice. Vamos a Juan 5:16, por favor. No me elegisteis a vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La Biblia dice que nosotros no somos quien elegimos a Dios, sino al contrario, es Dios mismo, es Jesús mismo quien nos elige a nosotros. Por esta causa, por esta razón, yo siempre les he dicho, no es que tú hayas decidido venir, es que Dios te trajo a este lugar. No es coincidencia que tú estés sentado en esta silla, es que Dios te está llamando a su presencia. Entonces, pensar, gracias, 15:16, Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y si Dios tuvo que ver hacia el futuro para ver si el hombre lo iba a aceptar o no, ¿quién es el soberano entonces? El soberano se volvería el hombre y no Dios, porque el hombre sería quien elige cuando la Biblia nos muestra lo contrario. Número dos, por esta razón la presencia de Dios explicada de esta manera es errónea. Número 2, si Dios tuvo que ver hacia el futuro, entonces el hombre tiene un excesivo gloria por su propia salvación. El hombre tiene una participación excesiva por su salvación. Esto es contrario a lo que nos dice la Biblia. Si Dios tuvo que ver hacia el futuro para ver si el hombre le iba a aceptar o no, esto quiere decir que el hombre participa en el acto de salvación cuando vemos que en la Biblia nos enseña que la salvación es monergista. Eso es un término que hemos visto en el discipulado 2. La salvación es monergista y no sinergista. ¿Qué quiere decir esto? Sinergia quiere decir un conjunto, una fuerza de grupal. Esto quiere decir que el hombre y Dios actúan en conjunto para la salvación, pero eso no es lo que la Biblia nos enseña.
La Biblia nos enseña que la salvación es monergista. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación es una obra exclusiva, única de Dios. Solamente Dios puede salvar y el hombre no tiene ninguna parte en su salvación. Vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 8, para que vean que no estoy mintiendo. Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Así que, si creemos que Dios tuvo que ver al futuro para ver quién lo iba a elegir, eso quiere decir que el hombre toma parte en el mérito, en la gloria de la salvación, y no es así. Así que número 1, vemos que Dios nos elige, no nosotros a Dios. Hay una ilustración que a mí me encanta. ¿Ustedes han visto películas en la época de los romanos, en la época de los gladiadores, en la época de los imperios? ¿Han visto películas así? ¿Verdad? Es muy común que en ese tipo de películas hay un rey, ¿verdad? Hay un reinado. ¿Y qué protege a este reinado? Muros, ¿verdad? Hay un reinado que está rodeado por muros. En estos muros hay torres de vigilancia con arqueros listos para matar a cualquier intruso, ¿verdad? Así que si un extranjero quería entrar a ese reino, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que pasar? Tenían que darle acceso, tenían que abrir las puertas para que este extranjero entrara al reino, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, nosotros no aceptamos al reino. Es muy grande el reino para ser aceptado. Lo que pasa es que nosotros éramos extranjeros, estábamos fuera de las paredes del reino de Dios. Y al ser extranjeros no podemos entrar a este reino, al menos que se nos abra, ¿qué? Las puertas. De esa manera, por esa razón, nosotros no somos los que elegimos, es Dios quien nos abre sus puertas al reino. Cuando un niño es adoptado, ¿escoge a sus padres? No, el padre escoge al niño, ¿verdad? Dice, yo quiero adoptar a este niño. De la misma manera, Dios es quien nos adopta, no es que nosotros adoptemos a Dios. Número 2. El hombre no toma parte ni suerte en la salvación. El hombre no tiene ningún mérito para exaltarse en la salvación. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. La salvación es monergista. Recordemos que Efesios también dice que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, si estás muerto espiritualmente, necesitas una resurrección. Y ningún muerto puede resucitar por su propia cuenta, sino solamente por el poder del Espíritu Santo. Número 3. Si Dios tuvo que ver hacia el futuro, entonces supone que el hombre caído puede buscar a Dios, lo cual nuevamente es contradictorio al testimonio de la Biblia. Vamos a Romanos 3:11, por favor. Romanos 3:11. Dice Pablo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora, es importante aclarar. El hombre impío no puede buscar a Dios, no porque Dios no se lo permita. Al contrario, el testimonio bíblico nos dice que es el deseo de Dios que todos, sean salvos. Entonces no es que Dios impida que el hombre le conozca. Pablo no está diciendo que Dios impide. Lo que está diciendo es que el hombre no quiere. El hombre impío no quiere nada que ver con Dios. El hombre pecador no quiere nada que ver con Dios. Por eso Pablo dice, no hay quien entienda, no hay quien busque. No porque Dios se lo impida, sino porque no hay quien quiera. Ahora, en un lenguaje humano, hemos escuchado muchas veces que el hombre llega buscando de Dios a su iglesia y es bueno, está bien. Pero entendemos que no es que el hombre llegó buscando, sino que es Dios quien lo atrajo. ¿Amén?
Así que, número 3, el hombre no puede buscar. Si Dios tuvo que ver hacia el futuro para ver quién lo iba a elegir, significa que el hombre lo puede buscar. Primero vamos a 1 de Juan 4:10, por favor. Seguimos en la tercera razón por la cual esta cosmovisión o esta visión de presciencia es errónea. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es un texto que lo hemos visto anteriormente. El que estés aquí es porque Dios te amó primero, no porque tú decidiste amarlo. Si le puedes amar, es porque primeramente recibiste de su amor. Es fácil de entender, ¿verdad? Número 4, razón número 4. Si Dios tuvo que ver hacia el futuro para ver quién le iba a aceptar y quién no, significa que Dios no es omnisciente. Recordemos que un atributo de Dios es omnisciencia. ¿Qué significa omnisciencia? Que Dios todo lo sabe, todo lo sabe. Por lo tanto, Dios no tiene la necesidad de aprender nada nuevo. ¿Por qué? Porque Él ya lo sabe todo. Si Dios tuvo que ver hacia el futuro para ver quién lo iba a aceptar y quién no, significa que Dios tiene la necesidad de aprender. Y si Dios tiene la necesidad de aprender es porque no es omnisciente. Eso es contrario al testimonio bíblico, porque Dios todo lo sabe. No tiene necesidad de aprender nada. Nada es nuevo para Él, nada le sorprende, nada le toma por sorpresa. Él lo sabe todo. Hasta el día de mañana. Y ahora vamos a entrar en ese tema. Vamos al Salmos, por favor. Salmos 147, versículo 5. El salmista dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es, ¿cómo es? Infinito. No se acaba, no se termina. No hay algo que Dios no entienda, no hay algo que Dios no sepa. Él lo sabe, conoce todo. Su entendimiento es infinito. ¿Alguna vez te ha tocado que no entiendes algo y te lo explican tal vez 1, 2, 3, 4 veces y no entiendes? Y te quedas como que, ¡ay, Dios mío! Bueno, a Dios no le pasa esto. Dios conoce todas las cosas. Su entendimiento es infinito, infinito. Primera de Juan, por favor, capítulo 3, versículo 20. Pues si nuestros corazones nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Dios no tiene la necesidad de ver hacia el futuro. Entonces, una pregunta: ¿cómo Dios lo sabe todo sin ver hacia el futuro? ¿Verdad? Bueno, si vas al discipulado 2, vas a ver. No te creas. En el discipulado 2 vemos que Dios ve el tiempo y el espacio desde un solo lente. Recordemos que la Biblia nos dice que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día para Dios. ¿Por qué? Porque Dios no ve el tiempo y el espacio como nosotros. Él no lo ve como pasado, presente y futuro. Él simplemente ve todo en un solo lente. ¿Por qué? Porque Dios trasciende el tiempo y el espacio. Él está por encima del tiempo y por encima del espacio. Él existe antes que existiera el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque Él creó el tiempo y el espacio. Así que, ¿por qué es erróneo pensar en la presencia de Dios como si Dios tuvo que ver hacia el futuro para ver qué le iba a aceptar y qué no? Número 1, vuelvo a poner énfasis porque el hombre no elige a Dios, es Dios quien elige al hombre. Número 2, porque el hombre no participa en la salvación, es Dios, es una obra exclusiva y única de Dios. Número 3, porque el hombre caído no quiere buscar de Dios, mas sin embargo Dios es quien le llama en amor. Número 4, Dios es omnisciente y no tiene la necesidad de aprender nada ni de ver hacia el futuro. ¿Vamos bien? Número 5. Si Dios tuvo que ver hacia el futuro para ver quién iba a aceptar y quién no,
entonces Dios no obra soberanamente. Dios no obra, Él solamente reacciona. Es diferente obrar y reaccionar. Si Dios tiene que ver hacia el futuro para ver quién le iba a aceptar, entonces Dios no está obrando, Él simplemente está reaccionando a nuestras acciones. ¿Se entiende? Si Dios tiene que ver hacia el futuro para ver quién le iba a aceptar, entonces no le podemos llamar predestinación, simplemente le llamamos reacción. ¿Por qué? Porque entonces Dios no está operando soberanamente, Dios estaría encadenado a nuestras acciones, deseos y motivaciones. Y Dios estuviese limitado a obrar conforme a nuestras acciones. Y así no es como Dios opera, Él es soberano. Nosotros somos quienes estamos limitados a la soberanía de Dios, pero no Dios a nuestra voluntad. Vamos al Salmo 121, versículo 1, por favor. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Todo lo que quiere, lo inclina. Hay otra versión que dice, como los canales de agua, como los ríos de agua. Así es el corazón del rey en la mano de Jehová. Todo lo que Él quiere hacer, lo hace. Todo lo que Dios quiere hacer, lo hace. El hombre es dirigido por la mano de Jehová como los canales de agua son dirigidas hacia el océano por los ríos. En ese sentido, Dios opera soberanamente y tiene el control de todo. Por esta razón es errónea, no es bíblica la razón o la explicación de que la presencia de Dios significa que Dios vio hacia el futuro para obtener información. Y número 6. Esta definición o esta expresión de la presencia de Dios es errónea porque presencia no significa solamente ver eventos futuros. ¿Sí? Cuando hablamos de la presencia de Dios, no estamos hablando que Dios ve solamente eventos futuros, como vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de la presencia de Dios, no estamos hablando de que Dios solamente ve eventos. No solamente es un conocimiento previo. No es que Dios ve hacia el futuro para aprender, y eso lo vamos a ver más adelante también. Entonces, mis hermanos, cualquier definición, y esto lo podemos aplicar en cualquier doctrina que creamos, que escuchemos, cualquier definición de la presencia centrada en el hombre o que contradiga lo dicho en la palabra de Dios es incompatible con la voluntad de Dios. Me atrevería a decir que cualquier doctrina y cualquier definición de doctrina que sea centrada en el hombre y que contradiga el testimonio bíblico es blasfemia en contra de Dios. Vamos a Isaías 46, versículo 9, por favor. Acordaos, está Dios hablando a través del profeta, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Por qué Dios lo sabe todo? Dios lo sabe todo no porque vio hacia el futuro, sino porque desde la antigüedad, desde el principio, Él dijo el final. ¿Se entiende? ¿Por qué Dios lo sabe todo? No porque Él vio hacia adelante,
no porque Él vio hacia el mañana, sino porque Él desde un inicio, desde un principio, desde antes del tiempo, desde antes del comienzo, Él declaró el final. Porque Él es Dios. Y Él tiene ese poder decretivo en su voz. Solamente Él tiene poder decretivo en su palabra. Así que mis hermanos, estas son las 6 razones por las cuales creer que la presencia de Dios es que Dios vio hacia el futuro es errónea. Y eso nos lleva a nuestro punto número 2. Tengo que aclarar, mis hermanos, que esta prédica tiene mucho de términos y de definiciones, porque es necesario entender cada término y definición que vamos a hablar hoy. Número 2. Se titula Entendiendo el término presencia. Ya dijimos que no es presencia de Dios. Ahora vamos a hablar qué es la presencia de Dios. Podemos regresar a 1 de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 2. Pedro dice, elegido según la presencia de Dios Padre. Nuestro interés en este punto es definir qué significa presencia de Dios. Ahora, vuelvo y repito. 1 de Pedro no fue escrita en español originalmente, fue escrita en el idioma griego. Por lo tanto, debemos definir la palabra griega que se usó para entender la traducción al español que se utilizó. ¿Sí me entienden? Entonces, la palabra griega que se utilizó, que se tradujo como presencia, es la palabra prognosis. La palabra prognosis es un verbo que está compuesta, o es una palabra que está compuesta de un prefijo y de un verbo. El prefijo es el prefijo prognosis. El prefijo es el prefijo pro, que significa de antemano, como pre en español. El verbo gnosis se traduce o se puede traducir como conocimiento, ¿sí? Así que prognosis es un conocimiento previo a algo o de alguien. Ahora, lo curioso es que la palabra prognosis es un sustantivo de otra palabra y proviene de otra palabra. Esta palabra es la palabra prognosco. Prognosis viene de la palabra prognosco. Y esta palabra prognosco significa conocer a alguien íntimamente. Prognosco significa conocer a alguien íntimamente. Ahora, como podemos ver en la Biblia, hay muchas palabras que se utilizan de manera diferente a su definición original. Esto lo dice A.W. Pink, un teólogo inglés. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos leído en la Biblia la palabra carne? Todos, ¿verdad? La hemos visto, carne, la carnalidad. Ahora, si yo voy a Google y busco la palabra carne, lo más probable es que me va a salir carne asada o un ribeye, ¿verdad? Pero entendemos que cuando la Biblia utiliza muchas veces la palabra carne, no significa un ribeye o una fajita, no significa el sirlón. Cuando la Biblia utiliza la palabra carne, muchas veces ¿de qué está hablando? Del pecado del hombre, ¿verdad? De la pecaminosidad del hombre. De la misma manera, la Biblia utiliza un concepto que vale la pena estudiar, y este concepto es conocer. La Biblia habla de conocer, y este concepto en la Biblia se utiliza de diferentes maneras. En general, cuando se habla de conocer, se puede hablar de una persona o de un hecho, eso lo sabemos. Podemos decir que conocemos a fulanito o podemos decir que conocemos lo que pasó ayer, ¿verdad? En general. En la Biblia,
la palabra conocer se utiliza para describir el consejo eterno de Dios. Cuando la Biblia utiliza la palabra conocer atribuyéndola a Dios, está hablando de que Dios conoce todas las cosas. Está hablando de que Dios conoce todo lo hecho, todo lo creado y todo lo por venir. No hay nada que Dios no conozca. Pero cuando la Biblia habla del concepto conocer para referirse a personas, está hablando de un conocimiento íntimo y amoroso. Y esto lo podemos ver en la Biblia. Por ejemplo, Romanos 11, versículo 2, si podemos ir, por favor. Dice Romanos, dice Pablo, ¿no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? Y este término conocer no significa que Dios conocía sobre Israel, que Dios conocía sobre su pueblo. No, Dios conocía profunda, íntimamente y amorosamente a Israel, a su pueblo. ¿Se entiende? Así que cuando la Biblia habla de conocer entre personas, no está hablando solamente de saber algo sobre fulanito o mengandito, quiere decir que se conocía íntimamente. Una relación íntima y de amor. Es importante entender ese concepto porque del conocer viene la palabra gnosis y de gnosis viene la palabra prognosis, que luego se traduce a presciencia. Es por eso que me estoy yendo hasta la raíz, que es conocer, y es por eso que ocupamos ver qué es lo que dice la Biblia sobre este concepto. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, que significa que se titula un concepto maravilloso, la palabra conocer. La Biblia, cuando nos habla de conocer entre dos personas, no simplemente habla de un conocimiento superficial. La Biblia nos muestra que cuando habla de que fulanito conoció a X persona, estamos hablando de algo íntimo, de algo amoroso, de algo profundo. Y tengo varios versículos para dar testimonio de esto. Vamos a Génesis 4:1, por favor. Génesis 4:1 dice la Biblia, conoció, ¿quién? ¿A quién? Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, ¿qué entendemos cuando la Biblia dice conoció a Adán a su mujer Eva? Que dijo, tú eres Eva, yo soy Adán, ¿qué onda? No, ¿verdad? Entendemos que estas personas tuvieron algo íntimo, algo amoroso, algo profundo. Y la palabra utiliza el término conocer. ¿Por qué? Porque entre esposos nos conocemos, entre cónyuges nos conocemos íntima, profundamente, como a ninguna otra persona, ¿verdad? Esto significa conocer. Vamos a Éxodo, capítulo 33, 17, por favor. Y Jehová dijo a Moisés, también esto haré que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Ahora, esta no es la primera vez que Moisés hablaba con Dios. Esta no es la primera vez que Moisés interactuaba con Dios. Esta no fue la vez en que Dios dijo, tú eres Moisés, tú eres Moi, tú liberaste a mi pueblo de Egipto, ¿verdad? No, esa no fue la primera vez que se conocieron. Mas sin embargo, Dios le dijo a Moisés, haré lo que me pides porque has hallado gracia en mis ojos y porque te he conocido por nombre. Esto significa algo más que un simple saber de fulanito mengandito. Esto significa que Dios conocía íntimamente, profundamente, amorosamente a Moisés. Digamos, Isaías 49, versículo 1, por favor.
Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y esto lo que quiere decir es que Jehová, desde el vientre, desde las entrañas, Él tenía memoria, Él ya conocía. Dios no nos conoce cuando nacemos. Dios no dice, mira, ya nació, él se llama Kevin, se llama Kevin. No, desde las entrañas. Y entonces vamos a ver otro versículo más impresionante. Vamos a Jeremías, capítulo 1, versículo 5, por favor. Dice el profeta Jeremías, antes que te formase, Dios al profeta Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Acabamos de leer en Isaías que Dios nos conoce desde el vientre. Pero ahora Jeremías dice, antes que te formaras en el vientre. ¡Qué impresionante! Antes que te formaras en el vientre, ya te conocía Dios. No porque Dios vio hacia el futuro, sino porque desde un inicio Él te conoció a ti. Ahorita vamos a ver más adelante el por qué y el cómo. Antes que te formaras en el vientre, antes que tus padres pensaran en qué nombre ponerte, Dios ya sabía. Dios ya te conocía. Dios ya te ubicaba. Sigamos. Vamos a Amós 3:2, por favor. Dice, a vosotros solamente he conocido, es Dios hablando a su pueblo. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Esto es algo muy importante. Dios le dice al pueblo de Israel, solamente a ti te he escogido, solamente a ti te he amado, contigo hice pacto, a ti te di mis mandamientos, a ti te di la libertad, a ti te he dado mi brazo fuerte, a ti Israel puse columna de fuego, nube en el día, por ti abrí los mares, porque te conocí solamente a ti. O sea, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, a ti te he tratado como no he tratado a nadie más. Y como tú me has conocido, como te he dado todo a ti, como te he amado a ti, y como tú has conocido mi voluntad, por esta razón te castigo. Así que vemos en el testimonio del Antiguo Testamento que cuando la Biblia habla de conocer profundamente, íntimamente. En todas las referencias anteriores, no se habla tan solo de que Dios tenga información respecto a alguien. Cuando hablamos de Moisés, cuando hablamos del profeta Jeremías, cuando hablamos de Dios hacia su pueblo, no es que Dios solamente tenga información de alguien, es que Dios conocía profundamente a estas personas. Cuando Adán conoció a Eva, no es que solamente Adán tenía cierta información de Eva, sino nadie se embaraza con cierta información. Es que Adán conoció íntimamente a Eva. Y este concepto también se muestra en el Nuevo Testamento. No cambia, no se modifica, es el mismo concepto. Ya vimos pasajes del Antiguo Testamento, ahora vamos a ver pasajes del Nuevo Testamento. Vamos a Mateo, capítulo 1, versículo 24, por favor. Lo dice Mateo, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Ahí nos detenemos. Y recibió a su mujer. Recordemos que María, el Espíritu Santo le dijo que iba a tener, el ángel le dijo que iba a tener un bebé de parte del Espíritu de Dios. Y José se espantó y dijo, ¿qué onda? Y José tuvo un sueño, y ahí cuando entramos, y el ángel le dijo, no temas, toma a tu mujer, acepta a tu mujer. Y cuando José despertó,
Él hizo como el ángel le mandó y recibió a su mujer. Ahora sí, vamos al versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora, la Biblia no dice, la Biblia dice que José conoció a María hasta que dio a luz. Esto no significa que cuando nació Jesús, entró a José a su casa y dijo, oh, ¿qué onda? Tú eres María, gusto en conocerte. No, José y María ya se conocían, ellos ya sabían cómo eran. María sabía si a José le faltaba un diente o no, ya se conocían superficialmente, pero no se conocieron íntimamente hasta que Jesús nació. ¿Se entiende, verdad? Sencillo de explicar. Sigamos, vamos a Mateo 7:22. Aquí Jesús está terminando su sermón en el monte. Está diciendo, muchos me dirán en aquel día, en el día final, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces les declararé, ¿nunca qué? Os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios no sabía de ellos? No. Dios conocía cuántos cabellos habían esos hombres. Dios conocía sus nombres, Dios conocía sus gustos y Dios conocía lo que hicieron. Cuando Dios dice que nunca los conoció, no se refiere a que nunca supo de ellos. Él sabía de ellos. Lo que Dios está diciendo es que nunca tuvo esta relación íntima con ellos. Nunca tuvieron esta relación de amistad íntima como Moisés y Dios, que dice, te conocí por nombre. Dios es omnisciente. Él sabía de estos hombres. Él sabía que hicieron milagros y prodigios y que profetizaron supuestamente en su nombre, pero Él no los conoció íntimamente. Él no tenía una relación con ellos. Ellos no tenían una relación con Él. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Número 1, mis hermanos, ahí quiero hacer un poquito de énfasis. Podemos regresar al versículo 22, por favor. Hay muchos que profetizan, muchos que echan fuera demonios y muchos que hacen milagros. Y esto no significa que vengan de parte de Dios. En este asunto debemos de tener discernimiento. Porque hoy en día es muy común identificar o es muy común decir fulanito viene de parte de Dios porque profetiza, echa fuera demonios y hace milagros. Pero como vemos, hay mucha gente que lo hace. No significa que venga de parte de Dios. Pero número 2, y es en el versículo que sigue. Es importante que tú conozcas a Dios. ¿Y qué es conocer a Dios? Conocer a Dios no significa que vengas a la iglesia. Conocer a Dios no significa que conozcas al pastor, que conozcas dónde vive. Eso no significa conocer a Dios. Conocer a Dios es tener una relación con Él. Y más importante que tú conozcas a Dios es que Dios te conozca a ti. Tú puedes conocer de Dios. Estas personas conocían de Dios porque profetizaban en su nombre. Pero más importante que tú conozcas de Dios es que Dios te conozca a ti. Porque esas personas conocían de Dios, pero Dios no conocía de ellos. No los conocía a ellos. Así que mis hermanos, es importante, imperativo, que evaluemos y nos preguntemos, ¿conoces de Dios? Y aún más, deja agregar otra pregunta más importante. Dios te conoce a ti. No de una manera superficial, porque obviamente te conoce, Él es omnisciente, sino de una manera íntima, como dice la palabra, concepto de conocer en su palabra, de una manera íntima. Dios te conoce a ti. ¿Tú conoces a Dios? ¿O simplemente conoces de Dios? Es diferente conocer de Dios y conocer a Dios. Y déjame decirte que graduarte del discipulado 1 y discipulado 2 no significa conocer a Dios. Puedes conocer de Dios, puedes graduarte de estos discipulados,
Puedes tener mucho conocimiento y sin embargo no conocer a Dios. Puedes conocer de Él, pero estamos hablando de conocerle a Él. Sigamos. Juan 10, versículo 14, por favor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Qué significa esto? Cuando leo este versículo yo me quiero imaginar lo siguiente: Jesús siendo pastor y nosotros siendo ovejas de verdad. Ahora, ¿cómo son las ovejas? ¿Cómo son? Que alguien me diga cómo son las ovejas. Torpes, pero ¿cómo son físicamente? Gorditas, sin emplear lana, blancas, bueno, si las lavan, si no las lavan, pues se hace cochinota, ¿verdad? Pero el caso es de que todas las ovejas se ven igual, por ciertas características que a lo mejor las distingan. Pero Dios nos conoce de tal manera que Él sabe distinguir de una y de la otra. ¿Tú conoces a alguien que conozca a sus ovejas, una sabiendo quién es, sin confundirse? ¿O a sus vacas sabiendo quién se llama vaca Lola y quién se llama vaca Pancha? Y todas las vacas pueden ser iguales, pero el que cuida las vacas sabe quién es fulanito, sabe quién es la vaca necia, sabe quién es la vaca que se porta bien. De esta manera Dios, Jesús, nos conoce. No solamente de una manera superficial, pero Él nos conoce íntimamente. Él sabe quién es el cabezón. Él sabe quién es el necio. Él sabe quién es el que siempre quiere hacer lo suyo. Él sabe quién es el que siempre es orgulloso. Él sabe el que no quiere comer. Nosotros tenemos dos perritas. Una se llama Kenny y otra se llama Galleta. Ellas son muy distintas. Pero a Galleta, ella se come lo que le des. Le das tortilla, se las come. Le das huevo que sobró, se las come. Le das las boronas que mi hija se metió a la boca y luego escupió, va y se las come. Kenny, por el otro lado, no come lo que sea. Al contrario, bueno, ahorita ya sea, pero al contrario, a Kenny le pones el plato de croquetas y si no tiene caldo de pollo, las huele y dice, no, ¿me quieres dar croquetas sin caldo? De esta misma manera es que Dios nos conoce. Él nos conoce, no de una manera superficial, no de una manera que dice, pues creo que Él se porta, no, Él nos conoce íntimamente. Él sabe tus deseos, Él sabe tus derrotas, Él sabe tus pensamientos, Él sabe tus virtudes, Él sabe tus temores, Él sabe tus victorias, Él sabe todo acerca de ti, porque Él es nuestro buen pastor. Pero no solamente Él sabe todo de ti, sino que si tú eres oveja, tú debes de saber de Él también. Tú debes de conocerle a Él también. No es solamente que el pastor distinga las ovejas, es que las ovejas también distinguen la voz de su pastor. Si Dios te ha conocido, entonces le puedes conocer. Y si Dios te ha conocido, entonces puedes distinguir su voz. Y digo esto porque en la actualidad las personas hacen muchas cosas en el nombre de Dios. Es que Dios me dijo que me divorciara. Es que Dios me dijo que me cambiara de iglesia. Es que Dios me dijo que ahora abra una iglesia. Espérate, si eres oveja de Dios, conoce su voz. Y Dios es Dios de orden. Es imposible que Dios te diga que te divorcies. Es imposible que Dios te diga que te vayas a un antro y te pongas bien jarras.
Es imposible que Dios te diga que hagas algo desordenadamente. Por esta razón, las ovejas conocen claramente la voz de su pastor. Esto nos lleva a nuestro cuarto y último encabezado, último punto, que se titula Dios nos conoció desde antes del tiempo. Dios nos conoció desde antes del tiempo. Ya vimos lo que no es presciencia de Dios. Presciencia de Dios no significa que Dios vio hacia el futuro. Él no tiene necesidad de aprender nada. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Presciencia significa prognosis en griego, lo cual significa conocer de antemano. Y esta palabra prognosis viene de otra palabra en griego que significa, me lo busco para no decir mentiras, que significa o que se conoce como proginosko, que significa de conocer íntima, personal y amorosamente. Esta palabra proginosko viene del concepto de conocer, de la palabra gnosis, de conocer. Y en la Biblia, cuando se habla de conocer hombre con mujer o hombre a Dios o Dios a hombre, está hablando de intimación, de algo personal, de algo amoroso, de algo profundo, no solamente algo personal. Pusimos ejemplos, por ejemplo, de José que no conoció a María hasta que dio luz a Jesús. O como Dios que conoció a Moisés por nombre, o al profeta Jeremías que conoció del profeta Jeremías desde antes que se formara en el vientre de su madre. Eso nos lleva a que Dios nos conoce desde antes del tiempo. Y aquí es lo hermoso y maravilloso de la presciencia de Dios. Si Dios decidió conocer a alguien desde antes del tiempo, desde antes de la fundación del mundo, si Dios decidió conocer a alguien fue para salvación. Dios solamente conoce íntimamente a aquellos que ha decidido salvar, aquellos que ha llamado a salvación. Por esta razón, aquellas personas que hicieron milagros y profetizaron e hicieron sanidades en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, Él les dice, nunca te conocí. Porque solamente conoce íntimamente a aquellos que Él ha llamado a salvación. Y eso es lo bello de la presencia de Dios. Vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 29, por favor. Porque a los que, ¿qué? Antes conoció, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice Pablo, a los que antes conoció. Y si conoció a alguien antes, no es porque vio hacia el futuro, sino como dice Isaías, porque es desde el principio anunció el final. El apóstol Pablo dice que antes, a los que antes conoció, nuevamente, y lo recalco para que lo veamos bien, si Dios conoció a alguien previamente, no es porque Dios vio hacia el futuro para ver si tú lo ibas a aceptar o no. Es porque desde un inicio, desde la fundación, desde antes de la fundación del tiempo, Dios decidió conocerte para salvarte. Por eso dice que a los que antes conoció, los predestinó. Si podemos seguir al siguiente capítulo, al siguiente versículo 30, por favor. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este pasaje se conoce como la cadena de oro de la salvación. El proceso en que se toma, que Dios primeramente te conoce de antemano, Él te predestina,
Él te llama, Él te justifica y Él te glorificará en la segunda venida de Cristo. Ahora, aquí debemos hacer un ejercicio, porque a este versículo tiene una palabra implícita que no está escrita. Es la palabra todos. A todos los que Dios predestinó, también los llamó. Y a todos los que Dios llamó, también los justificó. Y a todos los que Dios justificó, glorificó. Porque si ponemos, solamente hay dos opciones. O ponemos la palabra todos, o ponemos la palabra algunos. Y decir que algunos de los que Dios predestinó, también llamó. Y algunos de los que Dios llamó también justificó. Y algunos de los que justificó también glorificó. Le quita a Dios toda su soberanía y todo su poder. Por esta razón, mis hermanos, cuando hablamos de la presencia de Dios, hablamos desde que el inicio de los tiempos, Dios decidió darte salvación. Él decidió amarte. Él decidió bendecirte, Él decidió glorificarte, justificarte, llamarte, escogido ha sido desde antes de la fundación de los tiempos, porque Dios así lo quiso. Hay que entender bien esto, mis hermanos, porque Dios no decide conforme a nuestra voluntad o conforme a nuestra decisión. Al contrario, nosotros somos los que hemos podido elegir a Dios porque Él ha obrado primero en nuestras vidas. Hay una canción muy hermosa que a mí me encanta que dice, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelva atrás, no vuelva atrás. Ahora, ¿es correcto decir, he decidido seguir a Cristo? Sí, es correcto decir, he decidido seguir a Cristo. Pero hay que entender que para nosotros poder decidir, primeramente Dios tiene que darnos vida a nosotros. Porque muertos espiritualmente, nadie puede decidir. Muertos espiritualmente, nadie puede elegir. Muertos espiritualmente, nadie puede aceptar. Al menos que Dios nos dé vida, nos resucite, nos dé salvación, podamos respirar espiritualmente. Entonces, cuando nuestros ojos son abiertos, podemos decir, he decidido. Entonces, ¿qué significa presencia de Dios? Significa que tu salvación no es algo de suerte. Tu salvación no es improvisada. El que tú estés aquí escuchando de Dios no es improvisado, no es suerte, no es casualidad. Tu salvación ha sido predeterminada, declarada por Dios desde el inicio de los tiempos. El que tú estés aquí es porque Dios desde antes de la fundación del mundo, desde antes del inicio de los tiempos, Él ya había decidido elegirte, escogerte para que escuches de su palabra. Hoy en día queremos darnos todo el mérito a nosotros. Esto lo tengo porque trabajé. Soy salvo porque creí. Estoy así porque he hecho. No, mis hermanos, es Dios quien te ha traído hasta aquí. Eres salvo porque Dios te ha perdonado. Dios ha tenido misericordia de ti. Estás dentro del reino porque Dios ha decidido abrirte sus puertas para que entres, porque tú eras extranjero. Y no hay ninguna posibilidad de que un extranjero pueda gobernar todo un reino, pueda sabotear todo un reino. Porque si un extranjero entra a un reino sin permiso, sin autorización, ¿qué es eso, sabotaje? Eso no es un caballo de Troya. Este es Dios diciendo desde antes que existiera todo. Desde la eternidad pasada, desde que
Antes de que decidiera crear al mundo, al tiempo, al espacio, yo decidí amarte a ti. Vamos a 1 de Pedro para terminar, capítulo 1, versículo 1 al 6. Es el que hemos estado leyendo en todo el sermón. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia que ya entendemos es que Él te conoció antes de la fundación del mundo, de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos al versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su ¿qué? Grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Pedro dice, bendito el Dios y Padre nuestro, que tuvo misericordia de ti para salvarte. Pedro no dice, qué bueno que tú elegiste. Qué bueno que que en términos humanos está bien, mis hermanos. Pero Pedro dice, bendito sea Dios que tuvo misericordia de ti por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esto habla del gran tesoro que Dios nos dará, de la gran herencia que Dios nos va a dar, de la gran bendición que Dios nos va a dar. ¿Y dónde va a ser? ¿Aquí o allá? ¿Por qué estamos tan tercamente puestos los ojos solamente en lo que va a acabarse? En lo que se va a terminar. Cuando Dios nos ha dicho que la verdadera bendición, la herencia, lo incorruptible, lo que no se contamina, lo que no se acaba, está reservada en los cielos juntamente con su gloria. Aquellos que han conocido a Dios entienden que el mundo es vano, que el mundo se acaba. Hay un corito que dice, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es vana, todo se acaba. Lo cantamos, ¿verdad? Y nos gozamos, pero lo creemos. Solo Dios hace al hombre feliz. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí sigue la obra de Dios. Hemos visto que Dios nos salvó por su gracia, que Dios nos va a dar herencia en su reino. Y ahora vemos que Dios nos guarda por su poder. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El instrumento que Dios usa es la fe, pero la causa de que somos guardados es su poder. Por esta razón, mis hermanos, es necesario que todos los días dependamos del poder de Dios y no de nuestras fuerzas. Que tengamos fe en Dios y no en nuestras fuerzas. Tú tienes dos opciones: creer lo que dice el testimonio de la Biblia, confiar en Dios, no jactarte, como dice Santiago. Hay quienes se jactan que mañana haremos, mañana lo otro, pero es que si Dios quiere. O tú puedes hacer lo que dice el mundo. ¿Qué dice el mundo? La metafísica. Quienes creen que porque se levantan por la mañana, se ven al espejo y digan, hoy me va a ir bien, les va a ir bien. Pero tú no tienes control de tu vida. Tú solamente puedes reaccionar
a lo que el día tiene preparado para ti. Tú no puedes controlar si llueve o no llueve, solamente puedes reaccionar. Tú no puedes controlar si sale mucho el sol o si no sale mucho el sol, tú solamente puedes reaccionar. Tú no puedes controlar si van a venir problemas a tu vida o no, tú solamente puedes reaccionar. Así que tú puedes pasarte días y días y días con la metafísica, confesándote cosas positivas, pero al final del día es por el poder de Dios que eres guardado. Nada más. Nada más. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí terminamos. Presencia de Dios significa que Dios te ha conocido desde antes del tiempo. Desde antes del tiempo Dios decidió amarte, salvarte, conocerte, y Él decidió hacer una relación íntima contigo. Ahora, Pedro nos dice que porque Dios en su gran misericordia y en su presencia nos ha salvado por gracia, ¿qué más dice? Nos ha guardado por su poder, nos ha dado herencia, pero también dice al final, pero ¿sabes qué? Ahorita por un tiempo vas a tener que sufrir. Dice Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. A veces es necesario, dice Pedro. Y si es necesario, serás afligido en diversas pruebas. Ahora, cuando vengan estas diversas pruebas, no te sientas solo. No te sientas que nadie te entiende. No pienses que Dios te ha dejado de amar o que Dios se ha olvidado de ti, porque Dios te ha conocido desde antes del tiempo. Pongámonos de pie, por favor. Cuando hablamos de la presencia de Dios, hablamos de una bella, maravillosa y hermosa seguridad. ¿Cuál es esa seguridad? De que Dios desde antes del tiempo, desde antes del principio, Él ya te había conocido. Él ya tenía planes de que llegaras a sus pies. Él ya había declarado que ibas a llegar a sus pies, que ibas a llegar a esta casa, que ibas a llegar a conocer de Él desde el inicio del tiempo. Dios no ve hacia el futuro y dice, ay, Gonzalo, no tome la derecha, no tome la derecha. Oh, te dije que no tomaras la derecha. No, Él ya sabe lo que vas a hacer. Dios no vio hacia el futuro y dijo, ¿por qué Cristo descendió al mundo? Dios no vio hacia el futuro y dijo, ¿por qué Jesús está crucificado? ¿Por qué mi hijo está crucificado? No, desde el principio de los tiempos se había decretado que Cristo iba a encarnar para morir por ti. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no eres algo que se hizo de la nada. Tú no eres un error. Tú no eres espontáneo. Si hoy tú piensas que tus padres, que naciste por un error, si piensas que naciste porque se les fue a tu papá, no es así. Dios te ha conocido desde el principio. Si hoy tú te preguntas, ¿por qué estoy pasando por estas pruebas? ¿Por qué estoy pasando por dificultades en mi matrimonio? ¿Por qué mi esposo es así? ¿Por qué mi esposa es así? ¿Qué hice mal?
Si es necesario, serás afligido por algún tiempo. Pero no pienses que Dios se olvidó de ti, porque desde un principio, Dios te ha elegido. Cuando hablamos de la presencia de Dios, hablamos que no hay nada que Dios improvise. Dios todo lo ha decretado. Y tu salvación está segura, no por ti, no porque tú eres un gran hombre, no, sino porque Él es un gran Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque te entendemos cada día más. Entendemos que tú eres soberano. Entendemos que tú actúas soberanamente, que tú no haces nuestros caprichos, tú haces lo que tú quieres, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Entendemos que todo lo que tú haces, lo haces en amor, porque tú buscas lo mejor para nosotros. Entendemos que aun cuando nos llevas por desiertos, está tu misericordia envolviéndonos, Padre, porque así eres tú, misericordioso y bondadoso. Entendemos, Señor, que si estamos aquí hoy no es porque nosotros nos levantamos con ánimos para venir, sino porque tú nos has llamado. Entendemos que en tu presencia nos elegiste, nos llamaste, nos salvaste. Tú decretaste, Señor, que llegaríamos a tus pies, no por algún mérito propio, Señor, sino por tu pura misericordia. Por esta razón, Señor, te pedimos en esta noche, ayúdanos, Padre, a creer en ti. Ayúdanos a creer lo que dice tu palabra, que tu poder nos guarda día a día, que tú nos salvaste con misericordia, que tú nos elegiste a nosotros, que tú nos conoces a nosotros, que tú nos amaste primero a nosotros. Y que tú has pensado en nosotros desde la eternidad. Señor, ayúdanos a humillarnos, a despojarnos de toda vanagloria y a poder reconocer que es por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia que somos salvos. Padre, ahora entendemos que tú no haces nada espontáneamente. Tú no haces nada improvisado. Tú no tienes que ver hacia el futuro, Señor, para ver qué es lo que va a pasar, porque tú desde el principio has decretado el final. Por esta razón, Señor, confiamos en ti. Por esta razón confío en ti. Tal vez hoy me está yendo muy bien en el trabajo, en la casa, con mis hijos, con mi esposa. Señor, confío en ti, que es tu voluntad y tu amor que me ha estado dando esta gran bendición. Padre, pero si hoy estoy pasando por pruebas, por dificultades, si hoy estoy ansioso, estoy deprimido, si hoy estoy preocupado, si hoy, Señor, tengo depresión, si hoy, Señor, no sé qué hacer, Padre, ayúdame a confiar en ti, que tú aún el dolor lo utilizas para que llegue a tus pies. Que aún tú utilizas, Padre, la enfermedad, la ansiedad y el desánimo para recordarnos que sin ti no somos nada y que en ti detenemos todo. Padre, ayúdanos a confiar en ti, porque solamente tú eres soberano y solamente tú lo conoces todo. Descansamos en ti y creemos en ti. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que por tu conocimiento, Señor, que lo sabes todo, por tu presencia, es que hemos llegado a conocerte, porque nos has elegido y conocido
desde la eternidad pasada. Te bendecimos y honramos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios.